Entonces, el título que yo le puse al tema de esta noche es Daniel y sus amigos son cautivos y llevados para Babilonia. Entonces, quiero explicarles primeramente que el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Recuerden eso, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Antes ponían los nombres con un significado bíblico. Igual ahora escogemos a veces muchos nombres y tienen un significado bíblico. Entonces Daniel nació en el siglo VI antes de Cristo y este Daniel desciende de la tribu de Judá y él pertenecía a un linaje real. Cuando digo de que pertenecía a un linaje real, significa de que él no tuvo dificultades o carencias económicas, y es a los 18 años que este hombre llamado Daniel fue llevado cautivo como esclavo al lugar llamado Babilonia. Entonces, lo que hoy vamos a aprender con Daniel son, por ejemplo, las características que describen a este personaje llamado Daniel, que nos muestra de que es un hombre firme en decisión, un hombre de oración, estudioso de las Escrituras, y fue gobernador y jefe de los sabios en Babilonia, y sobre todo una persona fiel. Así que Daniel fue llevado como esclavo en su adolescencia, y en su adolescencia él pudo haber dicho cuando estuvo esclavo en Babilonia: ¿dónde está ese Dios que tanto me inculcaron mis padres o de que tanto hablan las personas? Porque él fue llevado adolescente, no tenía, como quien dice, vamos a decir, el uso de razón completa como hoy en día, ¿verdad? Entonces, él fue tentado lejos de su casa a comer de lo inmundo, de lo que no debía de comer, ¿verdad? Y él fue condenado a un foso de leones, y aún así, él permaneció fiel. Así de que nosotros los cristianos debemos de entender de que la fidelidad de nosotros no depende de la circunstancia que nosotros nos encontremos, ¿verdad? Sino que tenemos que ser fiel, una roca como este hombre llamado Daniel. Así de que el libro de Daniel tenemos que tener claro de que fue escrito en dos idiomas, en hebreo y en arameo. El hebreo es el idioma natural de Daniel y el arameo era el idioma de los diferentes imperios. Es por eso de que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, y donde él aprende un nuevo idioma, y allí estuvieron cautivos, y luego de ahí salen los judíos con otro idioma diferente. Entonces, ahora bien, Daniel está dividido en dos partes, en historia y en profecía. La profecía de Daniel se divide en profecía clásica y apocalíptica. La clásica es la que solamente es para el tiempo que vivió Daniel, y la apocalíptica la que tiene que ver con el tiempo del fin, las profecías que se han venido cumpliendo y que todavía algunas no se han cumplido. Entonces, lo más importante de las profecías es que nosotros no tenemos, como quien dice, inventar nada, porque la misma Biblia es su propio intérprete. Lo que nos dijo Daniel, lo dijo Moisés, lo que nos dijo Moisés, lo dijo Pedro más adelante. O sea, la misma Biblia es su propio intérprete. Todos los personajes que escribieron la Biblia hablan siempre del mismo Dios, así de que ninguno pudo haberse equivocado. Así de que Daniel es un libro muy importante, ya que nos revela la verdad, nos revela cosas del fin y qué es lo que tenemos que hacer. Y las profecías son, como quien dice, señales que nos están preparando para el tiempo del fin. Así de que específicamente este libro de Daniel fue atacado por el enemigo, porque prácticamente es el único libro que tiene una interpretación diferente, por el motivo de que Daniel nos revela fechas y profecías muy importantes y desenmascarando al enemigo. Es por eso de que
se ha levantado, como quien dice, ¿cómo les explico? Sería como quien dice una interpretación falsa o diferentes interpretaciones. Así de que por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. Tenemos como quien dice usar nuestra razón y saber a quién creerle, pero tenemos que leer la escritura y usted decide quién creerle. Yo puedo pararme aquí y aquí pues usted es el que decide si creerme o no, pero solamente vamos a hablar del capítulo 1. Así de que vamos a comenzar. Así de que abra su Biblia y vámonos al libro de Daniel. Así que lo normal sería de que comenzáramos por el capítulo 1, como les digo, pero vamos a empezar por el capítulo 12. Vamos a leer un par de textos bíblicos y nos sentamos. Entonces abra su Biblia, en Daniel, y vamos al capítulo 12 y vamos a leer el verso 4. Daniel 12 y vamos a leer el verso 4. Como les digo, lo normal sería que comenzáramos por el capítulo 1, pero vamos a empezar por el capítulo 12 y vamos a leer unos 4 versos bíblicos. Daniel capítulo 12 y leamos por favor el verso 4. Amén. Ok, Daniel capítulo 12, verso 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Acuérdese, hasta el tiempo del fin. Y dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Muy bien, ahora leamos el verso 8. Amén. Y dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Nuevamente, fin. El verso 13 dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Puede tomar asiento. Si usted se da cuenta, en esos 4 versos bíblicos que leímos, la palabra que más se repite es fin, ¿verdad? ¿Sabía usted de que Daniel, el profeta Daniel, él murió y hubo parte de las profecías que a él se le mostraron de que él no entendió? Una las entendió como que dicen más o menos, pero hay unas que fueron selladas para el tiempo del fin y él murió y no las entendió. Cuando digo de que fue sellado para el fin, no es de que le pusieron un sello, no, sino de que fue cerrado y no fue entendible para ese día, porque solamente se podía comprender las personas que vivieran en el tiempo del fin, porque algunas profecías se cumplieron en el tiempo de Daniel, porque las profecías se pueden comprobar con historia. A medida que va avanzando la historia, entonces uno va a poder entender. Entonces, para el tiempo de Daniel, él comprendió las profecías, pero otras él murió sin entender, sino para las personas que estemos en el fin. Ahora usted me va a decir, ¿cómo sabemos que estamos en el fin si todo el mundo dice que es el fin? Bueno, ya vamos a ver las profecías más adelante para saber y poder decir con seguridad de que sí estamos en el fin, ¿verdad? Entonces sabemos de que las profecías son señales que nos indican qué tan cerca estamos del fin nuevamente. Es como cuando usted va manejando en la carretera y ve una señal de tránsito y le dice de que hay una curva. Entonces usted ya sabe de que más adelante viene una curva y más adelante hay otra señal que le dice ahí que hay un stop. Usted sabe que va a parar. Entonces así más o menos son las profecías que nos van diciendo, está llegando al fin, está llegando al fin. A medida que usted va entendiendo, entonces va comprendiendo que todas las profecías se están uniendo y estamos cada día más cerca del fin del tiempo. Entonces, el pueblo de Israel tuvo a 3 grandes reyes: Saúl, David y Salomón, ¿verdad? Así es. Entonces, Salomón, el más sabio de la tierra, claro, excluyendo, apartando a nuestro Señor Jesús, porque primero fue él y luego dice la Biblia que el hombre más sabio de la tierra fue Salomón.
excluyendo a nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando el rey Salomón muere, quien gobierna después de él, quien queda en repuesto de él, es su hijo Roboam. Usted puede leer toda la historia de Roboam en Segunda de Crónicas y en Primera de Reyes, del capítulo 12. Usted ahí va a poder entender esta historia de que hoy no se las voy a citar, pero usted puede leerlos ahí si no me cree. Entonces, vea usted, cuando el pueblo se reunió para coronar el hijo de Salomón, llamado Roboam, su hijo, cuando el pueblo se reunió para coronar a Roboam como rey, entonces las personas se acercaron a Roboam y vinieron a hacerle, como quien dice, un pedido. Y le dijeron: tu padre Salomón fue muy duro con nosotros. Entonces, ¿crees tú que puedes, como quien dice, ayudarnos un poco a no ser muy duro? Entonces, él dijo: regresen luego de 3 días, así les dijo a las personas. Entonces, él va donde los ancianos y los ancianos le dicen: mira, Roboam, está bien de que tú te lleves bien con el pueblo, porque es cierto, tu padre Salomón fue muy duro con el pueblo. Luego, Roboam fue donde las personas más jóvenes y fue, como quien dice, también a pedirle consejos, porque fue a pedir consejos donde los más ancianos y ahora va donde los más jóvenes. Y él le pregunta a los jóvenes y los jóvenes le dan un consejo a Roboam y le dice: tú te vas a dejar dominar por el pueblo. Dile: si mi padre fue muy duro, yo voy a ser 10 veces más duro con ustedes. Ahí en la Biblia dice: si mi padre los castigaba con azote, yo los voy a castigar con escorpiones. Esa es la frase que tiene ahí en la Biblia, en Segunda de Reyes, si usted quiere leer. Y entonces, cuando el pueblo regresó 3 días después a presentarse al rey Roboam, entonces él les dijo: yo voy a ser más duro y más malo que mi padre. Roboam tomó el consejo de las personas más jóvenes. Entonces, el pueblo se rebela contra Roboam, ahora rey, y eligen a otro líder llamado Jeroboam. Yo creo que ustedes ya han leído esos nombres, Jeroboam y Roboam. Entonces, Roboam, el sucesor del rey Salomón, y Jeroboam, otro líder del pueblo. Entonces, es aquí donde se termina la unión del pueblo llamado Israel. Las 12 tribus ahora se dividen. Van 10 a un lado y 2 a otro lado. Unos van con Jeroboam y otras van con Roboam. Entonces, ahora queda dividido de las 12 tribus Israel norte y sur. Con Jeroboam van al norte de Samaria los samaritanos y van 10 tribus con Jeroboam. ¿Se acuerdan ustedes? Porque les digo que está en el norte de Samaria. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el Nuevo Testamento se encuentra nuestro Señor Jesús con la mujer llamada samaritana? Que la mujer samaritana le dice de que, dicen los judíos, de que se puede adorar solamente en Jerusalén. Y nuestro Señor Jesús le dice: vendrá el día de que no habrá día para adorar. Creo que es lo que dice la frase de nuestro Señor Jesús. Ahí está. Pero en este caso, los samaritanos, la mujer samaritana, está equivocada de esa parte, porque en ese tiempo solamente era la orden adorar en Jerusalén, en el templo. Entonces Cristo le dice: va a haber un día de que prácticamente ya no va a haber ese templo, ya no vas a adorar ahí, sino en cualquier parte del mundo. En ese caso, la mujer samaritana está equivocada, porque se le enseñó por tradición de que había que adorar allá y el otro es el otro lado. En este caso, los judíos tenían razón. Entonces, con Jeroboam, al norte de Samaria, están los samaritanos con 10 tribus. Y con Roboam está al sur de Jerusalén con 2 tribus. O sea, el hijo de Salomón. Es aquí, como les digo, donde ocurre la división de Israel. Entonces, Daniel, específicamente el libro de Daniel, nos relata lo que ocurrió en el reino del sur, donde quedó Roboam, las 2 tribus de Jerusalén. Entonces, es aquí donde viene el sucesor que se llama Joacim, rey de Judá, donde vive Daniel.
Ahora sí, Daniel capítulo 1. ¿Puede abrir su Biblia, por favor? El libro de Daniel capítulo 1. ¿Sí me siguen el paso? Sí, nos estamos comprendiendo. Ok, Daniel capítulo 1 nos va a contar lo que pasó con el reino del sur, con Roboam y las dos tribus. Dice Daniel capítulo 1, verso 1, dice. Vamos a ir tratando de explicar verso por verso para poder comprenderlo. Dice Daniel capítulo 1, verso 1, dice. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Vamos a parar ahí un momento. Vea usted, Babilonia era el imperio más grande del mundo para ese tiempo. Y este imperio es el que va a conquistar al reino del sur, en este caso a Jerusalén, donde vive Daniel. Y recuerden ustedes, Babilonia viene de Babel. Si recuerdan ustedes en Génesis, la torre de Babel, es ahí donde se formó Babilonia. Y luego cuando ustedes encuentran en la Biblia, por ejemplo en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis, cuando hace referencia a Babilonia, o cuando viene el anuncio de los tres ángeles y dice, salid de ahí, pueblo mío, y para que no seas partícipe, y habla ahí de Babilonia. Cuando habla de Babilonia, la Biblia no nos habla de la Babilonia literal, porque esa ya fue destruida en el 533. Cuando nos hace referencia a Babilonia, nos haciendo referencia a confusión. En Génesis fue confusión de lenguas, y en Apocalipsis es confusión de religión, confusión de creencias. No que va a destruir la Babilonia literal, porque esa ya quedó destruida. Entonces, ¿quién es Joacim, del que nos habla el verso 1? El rey de Judá, donde vivía Daniel. Dice que Joacim empezó a reinar cuando él tenía 25 años, y el error de él fue hacer lo malo ante los ojos de Dios. Ustedes van a encontrar muchas veces esa frase en la Biblia: y hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, Joacim, donde vivía Daniel, el rey Joacim, llevó al pueblo a la apostasía, porque llevó al pueblo a adorar muchos dioses, con D minúsculo, o sea, ídolos, y no al verdadero Dios. Entonces, cuando este pueblo de Judá, donde vivía Daniel, estaba bajo la protección de Dios, no había, como que dice, un imperio que pudiese conquistarlo. Pero cuando el pueblo se aparta de Dios, entonces prácticamente solamente Dios se retira y queda, como que dice, la persona o el pueblo desprotegido, ¿verdad? Y el reino del norte, los de Jeroboam, ellos ya habían sido conquistados por el rey Sargón en el año 722 a.C. Era el rey de Asiria. Si usted quiere leer dónde aparece eso, aparece en Isaías 21. Pero bueno, así que faltaba el reino del sur, en este caso de Daniel, que conquistarlo. Así que donde vivía Daniel tenía, como quien dice, el ejemplo de las otras 10 tribus que ya habían sido conquistadas, para que no pudieran conquistarlo, porque se apartaron de las cosas de Dios y fueron conquistados. Ahora, donde vive Daniel, donde está el rey Joacim, también hace lo mismo, los lleva al pueblo a la apostasía y se apartan de los caminos de Dios. Entonces, ellos se rebelaron contra Dios, de todas las leyes y los mandatos de Dios. Es por eso de que quedaron desprotegidos. Ahora, dice siempre en el verso 1, dice, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Cuando habla ahí la palabra sitió, hace referencia de que rodeaban la ciudad, y cuando los soldados entraban, como que dice, cortaban cabezas y sangre por todos lados. Pero en este caso, la pregunta más importante, digamos, sería, ¿era Nabucodonosor en ese tiempo rey de Babilonia?
O como quien dice, ¿han visto ustedes algún rey pelear en batalla? Yo creo que no, ¿verdad? En ese tiempo, Nabucodonosor no era rey de Babilonia. ¿Quién era el rey de Babilonia? El rey de Babilonia era su padre Nabopolassar, así se llamaba. Era, en este caso, el rey Nabucodonosor que menciona ahí, él simplemente era general de su padre. Así de que su padre lo envió a pelear a Egipto y ganaron la batalla que se llama la batalla de Carquemis, así se llama la batalla. Entonces, cuando viene de regreso de ganarle a Egipto, entonces se encuentra, como quien dice, a Judá en el camino. Entonces, como quien dice, ya ganaron a Egipto, ahora que vamos de camino, conquistemos también a Judá. Entonces, es ahí donde dice que está sitiada Judá, y cuando está sitiada, cuando tienen rodeada la ciudad, entonces el general Nabucodonosor recibe la noticia de que su padre Nabopolassar había muerto, pero en ese tiempo había usurpación de reinado, así de que Nabucodonosor no quería de que le robaran, como que dice, su puesto de ser rey, porque ya su padre había muerto. Entonces lo que hizo Nabucodonosor solamente fue de que escogió a algunos muchachos jóvenes y saludables para llevárselo. Y de Jerusalén a Babilonia había más o menos 1600 kilómetros, y si los convertimos a millas podemos decir 994 millas. Lejos, ¿verdad? Como que dice, si usted escribe en su GPS cuántos son 994 millas, le va a aparecer de Virginia a Miami. Lejos. Ahora imagínense ustedes todo ese camino en caballos, en no sé en qué más, ¿verdad? Porque no habían carros, no habían aviones, nada. Así que lejos está, como quien dice, el camino. Es por eso de que el capítulo 1, cuando llega Nabucodonosor, entonces Daniel ya sabe de que Nabucodonosor es el rey. Por eso dice, vino el rey Nabucodonosor y sitió Jerusalén. Por eso comienza con el rey Nabucodonosor. Entonces, cuando llega a Babilonia, Nabucodonosor se corona como rey. Y ahora vamos a leer el verso 2 del capítulo 1 de Daniel. Dice el verso 2. Daniel capítulo 1 verso 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Lo que yo les estaba diciendo al principio, que Daniel, él no tuvo carencias económicas porque él pertenecía a un linaje real. Dice ahí, del linaje real de los príncipes. El verso 4 dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencias de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Como quien dice, Nabucodonosor, él solo escoge a personas seleccionadas de linaje real y que se miren de buen parecer. No era cualquier, de verdad, como que dice cualquier pelado, vamos a decir, o que tuviera un defecto, no, personas de buen parecer. Estamos hablando guapos, vamos a decir, para tienen buen físico. Entonces dice, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ya les expliqué que el lenguaje natural de nacimiento de Daniel es el hebreo. Entonces, cuando llega a Babilonia, se les enseña la lengua caldea o aramea, el lenguaje que hablaban los imperios. Es por eso de que el libro de Daniel se escribe en hebreo y parte en arameo, y luego de ahí los siguientes libros. Entonces, cuando dice que Dios los entrega, Dios los entregó en las manos, dice. Hay personas de que pueden decir, ahí está el Dios, un Dios malo, que Dios los entregó. No, simplemente Dios se aparta y quedan
desprotegidos. Y cuando está desprotegido, se lo puede comer, como quien dice, cualquier animal. El enemigo se lo va a devorar. Entonces, al ser conquistados, Jerusalén, ellos debían de reconocer que la única manera de que ellos podían reconocer de que necesitaban volverse a Dios. Y porque ustedes saben de que nosotros a veces aprendemos lecciones muy importantes cuando tenemos una dificultad en nuestras vidas, cuando a veces tenemos dolor o alguna enfermedad. Nosotros aprendemos las mejores lecciones de la vida porque nos viene, como quien dice, a veces cuando estamos enfermos oramos más, pedimos más, leemos la Biblia. En ese tipo de pruebas a veces nosotros aprendemos muchas cosas muy importantes. Ahora, Dios permitió esa tragedia de llevarse a cautivos a Daniel y a sus amigos para Babilonia, de igual manera para que Babilonia conociera de Dios. Porque si Daniel y sus amigos no hubieran ido para Babilonia, no se hubiese escrito el libro de Daniel y no hubiesen conocido de Babilonia también a Dios. Entonces, siempre detrás de cada cosa hay un propósito importante. Ahora, ¿cuál era la intención del rey Nabucodonosor al llevar solamente a los mejores muchachos de buen parecer para Babilonia? Este rey tiene, como quien dice, un plan. Toma las mentes más brillantes, los muchachos de buen parecer, de buen físico, y luego los cambia. Y luego, cuando los cambia, los reenvía nuevamente para su pueblo natal, pero ya a reinar en nombre de Babilonia. Así de que Nabucodonosor, él tiene un propósito de cambiarle la alimentación, educación e identificación. Esas tres cosas son los planes que tiene el rey de Babilonia. Por ejemplo, la alimentación nos influye mucho a nosotros en la parte física, porque nosotros decimos, bueno, en la Biblia está, nosotros no decimos, en la Biblia está que dice de que nosotros somos el templo del Señor, y luego dice, pues nuestro hermano Juan ha dicho, pero a veces al templo le metemos mucha hamburguesa, ¿verdad? O sea, andamos comiendo, como que dice, cualquier cosa. Y en la educación te cambia mucho, como que dice, la mentalidad. Porque, por ejemplo, hoy en día miramos mucha película, mucho televisión, redes sociales, música. Pero tú tienes que escuchar cuál es el mensaje que te está dando, ¿verdad? Porque si tú le pones atención, digamos, a cualquier música. Yo la vez pasada le daba el ejemplo a un muchacho, pon una música de la que tú escuchas cualquiera, le digo, y vamos a hacer pausa para que podamos entender de qué es lo que está hablando. Y si tú escuchas cualquier música, lo que sea, pausa y escucha el mensaje de qué es lo que está hablando. Y todas las músicas de hoy en día, novelas, películas, tienen mensajes: drogas, sexo, alcohol. Y pues, eso es todo el mensaje de que está en todas las películas, novelas y música, ¿verdad? La única diferente es la que se le da la honra y la gloria a Dios. La alabanza para alabar a nuestro Dios. Entonces, lo que Daniel tenía que estudiar en Babilonia era técnica en literatura y escritura babilónica. Eso era lo que él debía aprender. El idioma hebreo, el materno de Daniel, y él debía aprender el arameo en Babilonia. Por eso ya les digo de que Daniel se escribe en hebreo y en arameo. Entonces él llevaba clases de astronomía, como quien dice, estudiar los astros, y predicciones, como quien dice, de eclipses. Ahora vamos a seguir leyendo Daniel 1 y vamos a leer el verso 5. Dice, el verso 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Bueno, él les cambia la comida, dice ración del rey, ración de porción de comida del rey. Él les cambia la comida con el propósito
Imagínate tú que seas llevado como esclavo a un lugar diferente y que te reciban con el montón de comida, aquel montón de Coca-Cola, bien fría y no sé, ahí una pierna de no sé qué. Imagínate tú como esclavo, ¿qué vas a decir? Bueno, y aquí estoy feliz de ser esclavo, tanta comida que hay, ¿verdad? O sea, imagina cómo sería el recibimiento de Daniel, que le digan, bienvenido, aquí está todo. Imagínate tú como esclavo, ¿verdad? Así, ¿qué más quiere, como que dice, un esclavo que lo reciban de esa manera? Y un muchacho, porque Daniel tenía 18 años en ese tiempo, y él pudiese haber dicho, bueno, aquí Dios me abandonó y todo lo que me inculcaron mis padres se fue, como quien dice, a la basura. Entonces, como quien dice, que venga toda la comida y la coca que puedo tomarme. Debemos nosotros cuidar nuestra alimentación. Daniel 1, y vamos hoy al verso 8, y vamos a ir avanzando hasta llegar al último verso. El verso 8 dice: dice el verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vea usted, Daniel, todos sabemos de que él tenía principios y sabía de que en la ley estaba escrito de que hay comida que es sacrificada a los ídolos. Además, en esa comida que le ofrecían a Daniel, había comida de animales inmundo, que dice, no comas. Y déjeme decirle de que nuestra salud, de nosotros los seres humanos, no es como quien dice, fruto de la casualidad. Cuando usted va al médico, porque tiene diabetes, tiene azúcar, tiene cáncer, tiene de todo lo que usted tenga enfermedad, ¿qué es lo primero que le va a recomendar el médico? No comas esto, no comas lo otro, bueno, aparte de medicina, ¿va? Pero bueno, le dice, no comas esto, no comas lo otro, no tienes que comer grasa, no tienes que comer esto. Nuestra salud no es como quien dice, así de chiripa, vamos a decir nosotros, como decimos, ¿verdad? No, tienes que cuidar lo que comes, ¿verdad? Porque si una enfermedad, les voy a poner un ejemplo. Si una persona tiene cáncer y no me va a venir a decir a mí de que ay, estoy bien espiritualmente, no. Cuando te cae una enfermedad, te afecta en la parte espiritual. ¿Por qué? Porque si tengo cáncer, entonces estoy más preocupado por la enfermedad y estoy, como quien dice, mal, pensando a cada rato, ¿qué voy a comer? ¿Será que me voy a morir? No tengo que comer esto, no tengo que comer lo otro. Entonces decae tu espiritualidad. Entonces la comida es una parte muy importante de tu espiritualidad. Por eso nosotros tenemos que cuidar lo que nosotros comemos, porque en la Biblia parece que hay comida ideal, comida permitida y comida prohibida. Ahora, yo sé que ustedes me van a decir, sí, pero la visión de Pedro y lo que Jesús dijo, lo que entra por la boca y los demás versos. Yo sé que ustedes me están pensando eso porque son muy estudiosos de la Biblia, pero ninguno de todos esos versos bíblicos habla de comida. Pero ese no es el estudio hoy, sino otro día podemos verlo. Entonces, vamos a seguir leyendo. Daniel 1, el verso 6, dice: entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, e hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Vea usted, ahora el rey les está cambiando la identificación, porque ya no se llaman, así como se llamaba Gustavo, ya no se llama Gustavo, ahora se llama de otro nombre, le ponen otro nombre. Entonces, ¿verdad? Entonces, como yo sé que ustedes están poniendo atención, ¿qué les dije al principio? ¿Qué era lo que significaba Daniel? Vamos a ver, ¿qué les dije yo? ¿Qué es lo que significaba Daniel? Bueno, están en clase, ¿verdad? Ahí está, mi hermana, ¿verdad? Dice, el significado del nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Eso significa Daniel, ¿verdad? Pero ahora el rey le cambia el nombre y le pone
Belsasar. ¿Y qué significa Belsasar? Significa Bel protege al rey. ¿Pero a cuál rey? Al rey de Nabucodonosor, que el rey de Nabucodonosor se llama Bel Marduk. Luego aparece ahí como Maradac. Y luego en las frases más adelante se le conoce como Baal. Y hoy en día se le ha cambiado, que hoy se llama, bueno, aparece ahí un toro. Cuando usted busca ahí y dice Baal, aparece un bulls, aparece ahí un toro. Pero todo eso es nombre diferente porque se ha venido cambiando de culturas, pero todo eso está detrás el dios Sol. Primero es el Sol, Marduk, Maradac, y luego aparece ahí como Baal y es el mismo Sol. Pero si hoy usted lo busca en internet, hoy aparece ahí un toro, ¿verdad? Baal, un bulls, ¿verdad? Ahora, eso es para Daniel, en este caso Belsasar. Ahora, a Ananías, el significado de Ananías significa el Señor es bondadoso, para que usted tome nota y le pueda poner así a sus hijos, ¿verdad? Ananías, el Señor es bondadoso. Ahora, a Ananías le cambiaron el nombre y se llama Sadrach. Y Sadrach significa en Babilonia el mandato del dios Aku, o sea, el dios de la luna. Están poniéndole el nombre de un dios que no existe, de un dios diferente. Ahora, Misael tiene el significado de ¿quién como Dios? Ahora le cambiaron el nombre de Mesac, y Mesac significa siervo de la diosa Shiva. Y la diosa Shiva también aparece ahí en Isaías y en otros libros. Y si usted escribe Shiva, diosa Shiva en internet, le va a aparecer ahí un personaje, así como le es nuestro hermano, que es lo que adoran a los hindú, pero tiene como 10 manos ahí. Esa es la diosa Shiva de ahí. Ahora bien, Azarías significa el Señor es mi ayudador. Y a él se le pone el nombre de Abednego, siervo del dios Nebo, o sea, el dios de la sabiduría, pero los dioses anteriores, porque el dios de la sabiduría de nosotros es el dios de dioses, ¿verdad? Ahora vamos a seguir leyendo y vamos a leer el verso 17 y ya vamos a terminar. Daniel 1, verso 17. Dice el verso 17: a estos 4 muchachos Dios les dio el conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el rey de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y luego ahí el último verso dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, que eso ya pertenece al otro capítulo. Entonces, hasta ahí termina el capítulo 1 del libro de Daniel. Y pues Daniel capítulo 1 nos trae reflexiones muy importantes, que por ejemplo Dios quiere hacernos mejores a nosotros 10 veces más que las otras personas que están afuera. Así como ustedes son hijos de Dios, nosotros podemos ser mejores 10 veces que las personas que están allá afuera. Mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor compañero de trabajo, mejor que en la iglesia. Imagínense ustedes, si yo me propongo, digamos, hacer 10 veces mejores que ustedes y todos nosotros nos proponemos así, vamos a hacer como quien dice, todos mejores, no va a haber nadie que compita con nadie, ¿verdad? Entonces, pero lo que nosotros tenemos que hacer es ser fiel a Dios. En este caso, así como lo hizo Daniel, ¿verdad? Así de que Daniel nos enseña de que es firme en decisiones, un hombre de oración y estudioso de las escrituras, ¿verdad? Y lo más importante de todos es que nosotros como padres debemos de formar muy bien a nuestros hijos, así como formaron a Daniel, que Daniel, un muchacho joven, adolescente,
fue tentado lejos de su casa a comer de lo inmundo, y ni aún así, él lejos de su casa, él dio su brazo a torcer. Imagínese usted aquel montón de comida rica, pero él, ¿verdad? Él fue un hombre firme en decisión. Y, por ejemplo, hoy en día nosotros vivimos la generación de cristal, le llamamos nosotros, ¿verdad? Los muchachos, los jóvenes, y pues a veces por cuestiones de diferentes, vamos a decir, se separa el papá y la mamá va por un lado, y pues a veces se crían los hijos con un resentimiento